Hola Álvaro, te cuento, tengo 35 años, vivo en Medellín y tengo $37.000 ahorrados e invertidos en un ETF que replica el S&P 500. Mi duda es, si invirtiese $500 mensuales, ¿podría a los 50 años tener $1.000.000? De no ser así, ¿cuánto tendría que invertir o a qué edad tendría el $1.000.000? Muchas gracias. Uf. Esto se resuelve con calculadoras de interés compuesto. Vamos a ver. Bien, aquí estamos en una calculadora de interés compuesto del gobierno de Estados Unidos y esto tiene la inversión inicial, la contribución mensual, la cantidad de tiempo en años que vamos a estar haciendo inversiones, la tasa de interés estimada o el retorno medio de la inversión, el rango de varianza de la tasa de interés y la capitalización, ¿no? Con qué frecuencia lo vamos a estar capitalizando este dinero, ¿vale? Entonces, cosas importantes antes de echar a correr los números. En la tasa de interés estimada, nosotros no podemos saber cuánto es a priori el retorno exacto que va a tener alguna inversión. Renta variable no se puede saber el retorno exacto, pero sí podemos ver los datos históricos y vamos a utilizar el dato histórico junto con un rango de varianza de la tasa, ¿vale? Entonces, la inversión inicial en este caso, $37.000, la contribución mensual, $500, la cantidad de tiempo en años, la persona tiene 35 años, a los 50 años, 15 años, tasa de interés estimada, vamos a poner un retorno medio del 10% y con una varianza del 3%. O sea, que sea entre un 7 de rentabilidad media o un 13 de rentabilidad media. ¿Vale? Vamos a tener ese rango y aquí uno puede ir jugando con los números, etcétera. La frecuencia de capitalización va a ser de manera anual y vamos a calcular. Entonces, el resultado en 15 años se tendrán $345.000, ¿vale? Desde el punto de partida, desde los $37.000, ahorrando $500 mensuales, tendremos $345.000. Y acá tenemos los rangos de varianza, donde tenemos la varianza superior, que la rentabilidad media fuese un 13%, y el monto, siendo un 13%, sería de $473.912. Y si en el rango de varianza inferior, que es de un 7% de rentabilidad media anual, sería $252.000. O sea, más o menos, esa es la horquilla, que una horquilla, la verdad es que bastante grande. Entonces, aquí estamos más o menos lejos del $1.000.000. También hay que considerar efecto inflacionario, etcétera. Aquí lo vamos a hacer simplemente a secas en términos de cantidad de dólares, pero aquí te dejo un video explicando esto con inflación. Pero vamos a ir jugando con algunos numeritos. ¿Qué pasaría si ya no son 15 años, sino que son 25 años? Ya no a los 50, sino que a los 60. Y vamos a mantener los rangos de tasa con el rango estimado de varianza. Y vamos a recalcular. Y aquí tendríamos en 25 años $990.000, donde los rangos de varianza, fíjate que en el tramo superior, con un 13%, $1.719.000, y con la varianza inferior, con un 7%, $580.000. Insisto, esto no es ajustado a inflación, ¿vale? Pero esto es para tener alguna noción de cómo sería el retorno medio o el crecimiento de nuestro portafolio, ¿vale? Obviamente, en el largo plazo, mientras mayor sea el plazo donde estamos invirtiendo, mayores van a ser los retornos. De hecho, si aquí ponemos, en vez de 25, ponemos 30 años, obviamente que el número va a ser considerablemente más grande, a $1.632.000. Eso es lo que le pasaría a esta persona en 30 años, tiene 35, bueno, a los 65 años tendría $1.632.000, que si bien no van a comprar lo mismo que compran hoy día, este $1.632.000 seguramente va a comprar muchas cosas también, ¿vale? ¿Cuánto sería el rango superior? 3.200.000, y el rango inferior 848.000. Ahora, aquí estamos simplemente extendiendo la cantidad de años. Volvamos al escenario inicial de 15 años y tripliquemos la cantidad de dinero. $1.500. Teníamos 345.000 en el escenario base. Si triplicamos la cantidad de dinero y mantenemos los años y mantenemos los retornos, calcular, 15 años, 726.000. Rango superior, 958. Rango inferior, 554.000. Si nos vamos a $2.500, calcular, en 15 años tendríamos 1.107.000, donde el rango inferior estaría en 855.000, ¿vale? Ahora, estos son retornos medios. Aquí uno puede empezar a jugar, qué sé yo, si esto fuese, la varianza fuese un 2% en vez de un 3%, si bien el valor va a ser el mismo con el 10%, los rangos inferior y superior serían 1.320.931. Mientras menos varianza tenga el retorno medio,
Vamos a estar más cercano al valor del centro. Pero a priori eso uno no lo puede estimar. ¿Qué es lo interesante de todas estas calculadoras de interés compuesto? Que al final del día, el principal componente en la acumulación de patrimonio es el N, es el tiempo. Y si es que no tenemos tanto tiempo, necesariamente tenemos que aumentar las contribuciones, ¿vale? Tenemos que estar ahorrando más si es que obviamente queremos tener un monto grande, ¿vale? Ahora, hay cifras que podrían ser mucho más accesibles de pensar, que son rangos de 500.000 dólares, etcétera, que son obviamente más fáciles. Si vamos a 500 dólares mensuales, 15 años, tendríamos 345.000, rango superior 426, rango inferior 280 con un 2% de varianza. Y si esto lo subimos a 750, creo que no nos va a dar todavía, pero 440.000. Entonces, al final del día, es súper difícil en horizontes, abro comillas, pequeños de años, como 15 años, juntar un capital grande, salvo que hagas contribuciones grandes. Ahora, aquí lo que hemos hecho es mover la cantidad de años. ¿Qué pasa con la rentabilidad? Supongamos que somos muy buenos inversionistas, que va a poner el rango de 15 años. Somos muy buenos inversionistas, somos Warren Buffett y sacamos la misma rentabilidad que Warren Buffett. Mira lo que pasaría, ¿eh? 23% de rentabilidad media anual. Calcular. Estos 37.000 dólares, ¿vale? 37.000 dólares con aportes de 500 dólares, el aporte de 500 dólares se transformarían en 1.381.000 dólares en 15 años, donde tenemos los rangos de 1.709.000 y 1.115.000. O sea, básicamente, si tenemos 37.000 dólares y ahorramos 500.000 dólares, 500 dólares mensuales, perdón, no 500.000 dólares, necesitamos tener la rentabilidad media anual de Warren Buffett, cosa que es cero fácil, por lo demás, para tener ese millón de dólares en ese tiempo. Si bajamos un poquito la rentabilidad, por ejemplo, 15%, ¿qué pasaría? Sigue siendo una rentabilidad brutal. Fíjate, 15% sería 586.000 dólares en 15 años, con los rangos en 726 y 473. Pero extendemos el N. 15% con un N más grande, un N de 25 años. Fíjate lo que va a pasar. De 586 nos vamos a 2.494.000. Extender el N es mucho más fácil que extender la tasa de rentabilidad, ¿vale? De hecho, acá tenemos tres cosas a pensar. Tenemos la contribución mensual, tenemos la cantidad de tiempo y tenemos la tasa de interés. De estos tres factores, ¿cuál crees que es el más fácil? El N es el N, no es el tiempo que tenemos solamente. Si viviésemos como Munra y fuésemos inmortales, da lo mismo, seríamos todos ricos, ¿vale? Pero todos tenemos el límite de tiempo desde el punto de vista en el cual estamos, desde el punto de partida en el cual estamos, ¿vale? La tasa de interés no es muy fácil aumentarla, ¿ya? Tener retornos incluso por sobre la media estadísticamente es muy difícil, ¿ya? Entonces, la forma que nos queda es, creo yo, es la contribución mensual, ¿ya? Es aumentar el C. Y para eso, para aumentar la contribución mensual, creo yo que hay que generar mayores ingresos, obviamente, y esos mayores ingresos pensar en destinarlos a la inversión, ¿vale? Yo no veo otras cosas en esto, ¿vale? Obviamente, insisto, podemos intentar ser muy buenos inversionistas e intentar aumentar la tasa de rentabilidad, pero muy difícil tener las tasas de rentabilidad que tienen los grandes inversionistas. 15% son las tasas que tienen personajes como Ray Dalio o grandes inversionistas en sí. No te quiero desanimar con eso, ¿vale? Pero sí hay que poner los puntos y los puntos sobre la IE y traer esto un poco a la realidad. El N, mientras más largo sea mejor, y la contribución mensual es el factor que de estos tres a priori podría ser el más fácil, pero obviamente es más difícil en el sentido que involucra más esfuerzo, trabajar más y ganar más y además intentar destinar ese dinero a la capitalización, ¿vale? Entonces, volviendo al escenario base, lo que hay que pensar es por qué el n lo quiero establecer tan pequeño. En los n's, mientras más grandes sean, los resultados son de manera exponencial. Lo vemos en los gráficos. Fíjate, el gráfico es exponencial y en la medida en que más tiempo tengamos, voy a poner aquí 30,
estas curvas son más exponenciales. La pendiente se empieza a elevar, es cada vez más acelerado el crecimiento. Entonces, cuando se hacen inversiones, piensen siempre en horizontes largos. ¿Sí? La verdad es que en horizontes largos se genera un montón de capital. Ahora, obviamente, no queremos ser el más rico del cementerio, ¿vale? Entonces, hay que tener un equilibrio entre disfrutar el presente y construir portafolio, ¿vale? Espero que te haya servido. Te dejo esta calculadora en el primer link. Un abrazo, que esté muy bien. Chau, chau.